continuación, cedo los micrófonos al doctor Octavio Angulo Borja y a la maestra Sandra Pilar García Sánchez, quienes en los próximos 25 minutos nos presentarán el tema factores que inciden en la elección de carrera. Así que les cedo la palabra. Ustedes, maestros, nos dirán si les apoyamos con el pase de su presentación o si ustedes lo hacen. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros vamos a tener el manejo de la presentación. Sí, si podemos compartir la pantalla, lo podríamos llevar a cabo. Sí, sí. Bien. La autorización. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Comparto pantalla. Den un minuto, por favor. ¿Me pueden apoyar? ¿Ya se observa? ¿Ya se ve bien? Ya se observa. Perfecto. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, pues Aunque efectivamente. Perdón, profesor, aunque se ve en sistema no se ve completa la diapositiva. Hola, falta ponerla en Un minuto. pantalla de presentación. Voy a. Sí. O si quieres la comparto. Bueno. A ver, vamos a ver. ¿Ya Ahí está? está. Sí, ¿Ya? ya está ahí. Ok, perfecto. Sí, ahí está. Muy bien, muy bien. Pues buenas tardes a todos, compañeros, compañeras del área de educación, y efectivamente la licenciada nos hablaba de tres palabras con esto, que de las carreras, acerca de que efectivamente los alumnos necesitan conocer justamente muy bien qué opciones van a escoger cuando ya se están registrando. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a abonar a esta tarde con nuestra presentación con el doctor Octavio Angulo y bueno, conmigo, que soy la maestra Sandra García. Bien, la guía de presentación que tenemos para esta tarde es abordar de manera general los problemas en la elección de carrera que hemos identificado en nuestra práctica profesional, así como los factores propiamente ya de elección de carrera, finalizando con algunas estrategias para que los estudiantes conozcan y exploren sus opciones educativas. Bien, en un primer momento les voy a pedir por favor que nos apoyen con este formulario en donde les hacemos esta pregunta: ¿qué estoy haciendo para elegir mi carrera? En el caso de los estudiantes, y en el caso de profesores y docentes, les pedimos por favor que contesten de acuerdo con lo que ustedes han observado con sus estudiantes, de acuerdo con la tendencia que ven en ellos, porque sabemos que efectivamente los jóvenes no se dan cuenta de lo que están haciendo, pero bueno, nosotros ahí podemos observar estas cosas. En ese sentido, les pido que me apoyen, por favor, con las preguntas que les compartimos. Pero bueno, te agradezco porque tú siempre estás muy atento. Entonces, bien. Te agradezco la aclaración. Un favor, podríamos apagar. Muchísimas gracias, maestra. Parte de los problemas en la elección que hemos identificado está asociado con la falta de información que tienen los estudiantes. En un primer momento, con ellos mismos, con uno mismo. Es decir, no identifican cuál es su perfil vocacional, no identifican hacia dónde va su proyecto de vida, sus aspiraciones, sus metas, y esto se complejiza cuando vamos a escoger específicamente carrera, justamente ya para lo que se van a dedicar. Otro de los elementos también es acerca del proceso propiamente de toma de decisiones. No saben exactamente qué se puede hacer, por ejemplo, en la fase exploratoria, la de desarrollo, o bien cómo analizar la información. Sabemos que en este momento ya no hay tanto problema en el acceso a la información, pero se les dificulta analizar esta información. Y posteriormente evaluar y decidir hacia dónde se van a incorporar. Otro de los elementos también que encontramos es el desconocimiento que tienen acerca de la oferta educativa y de sus procesos de admisión. Justamente en un principio se mencionaba que particularmente la UNAM se ha dado la tarea de abrir nuevas alternativas y nos vamos a dar cuenta que nuestros aspirantes siguen buscando las mismas opciones. Esto a su vez generará que haya un desequilibrio en la matrícula de ciertas carreras y específicamente en ciertas áreas de conocimiento, lo cual, bueno, sabemos se va a traducir también en el campo laboral. No va a haber espacios laborales para todos y a su vez también va a haber nichos en donde no se están cubriendo, nichos laborales que no se están cubriendo y que bueno, también más adelante las vamos a ver.
Asociado también con el conocimiento, con la carencia de conocimiento que tenemos como estudiantes, ¿qué se va a ver? Se va a ver una discrepancia entre las áreas que el estudiante está aspirando como carrera y el perfil vocacional propiamente que se tiene. Y ahí vamos a encontrar un dato muy interesante en cuanto a que los alumnos aspiran más hacia carreras de área 2, pero los perfiles no cumplen totalmente con los elementos de esta área académica. Bien, ya entrando propiamente a lo que se refiere con el desequilibrio en la demanda de la carrera y de las áreas, observamos, y vamos a tomar como ejemplo a esas 3 universidades grandes que tienen una gama de carreras muy amplia. Ustedes pueden observar que a pesar de que la UNAM, en este caso, bueno, hasta el año pasado, teníamos 132 licenciaturas que se estaba ofertando, el 50% de nuestros aspirantes solamente se concentraron en 8 licenciaturas. Pero este fenómeno no es privativo solamente de la UNAM, sino que también pasa en el Politécnico y también sucede con la UAM en cuanto a los alumnos que están inscritos. El Politécnico y la UAM con un menor número de planes y programas, pero aún así se está reflejando el 50% en determinadas carreras, las cuales van a ser las mismas en las 3. Estamos hablando de medicina, de derecho, de psicología, de veterinaria y de arquitectura. Y por supuesto las carreras administrativas que seguramente ustedes también ya han escuchado de sus estudiantes. De tal manera que esto hace que efectivamente las carreras que se están proponiendo como nuevas alternativas no se estén cubriendo con estudiantes, no estén mirando los estudiantes y por tanto se están dejando mucho espacio en esas líneas. Asimismo, otro de los elementos que identificamos justamente en los problemas de la elección es estos elementos que están asociados con el rezago, con el abandono escolar. Los estudiantes sabemos que el proceso de admisión es un proceso complejo, se convierte en un cuello de botella para estos alumnos o para esa edad, y nos dice que de estos alumnos que fueron seleccionados, que se quedaron, que ya están en el sistema superior, muchos de ellos se van. Y entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos jóvenes? ¿Por qué se van? Y las razones que nos dan es que la primera y que está asociada con cuestiones vocacionales, es que nos dicen que no era su vocación. La carrera que encontraron, la carrera en la que entraron no era su vocación. Pero se dieron cuenta hasta el momento en que ingresaron propiamente a la licenciatura, cuando ya están matriculados, cuando ya tienen un avance en esa licenciatura. Estamos hablando del primer año generalmente, segundo año, y hemos tenido casos que incluso hasta el tercer año o cuarto. Otro de los elementos que están aquí es el perfil de la carrera. No es congruente. Esto que hablábamos. Cuando yo estoy buscando carrera, aspiro a determinada licenciatura con una idea y cuando llego, pues me encuentro con otra realidad. Queda aclarar que todos estos elementos están asociados con la orientación vocacional. De hecho, se evalúan en un proceso de orientación vocacional. Sin embargo, las que abordan estrictamente la carrera, pues son estos elementos que hemos destacado en color verde. Otro de los elementos también es que nos dicen que desde el inicio no estaban convencidos de la carrera. Y en ese sentido, jóvenes, los alumnos que estén en esta tarde, de verdad es importante que elijan carreras que les guste, que les llame la atención, que les atraiga, porque en sí mismo una carrera implica hacer un compromiso con una actividad profesional, implica estar ahí, trabajar, hacerse experto en un tema. Y evidentemente si no estamos comprometidos o no nos gusta, no vamos a lograr ese compromiso. Y vamos a encontrar también algunos elementos asociados con el ámbito familiar, los cuales, pues bueno, nos va a hablar de qué tanta influencia tiene nuestra familia como fuente de información, pero también como fuente de avance, de desarrollo o también de detenimiento, ¿no? Y en ese sentido, pues por ejemplo, habría que destacar y habría que analizar todos como estudiantes qué tanto estos elementos están pesando en mi situación personal, qué tanto influyen en mi situación personal para poder elegir una carrera. Yo al buscar una carrera estoy considerando, por ejemplo, los métodos de enseñanza, yo estoy considerando, por ejemplo, la distancia a la escuela, o si considero que tal vez en este momento no estoy en un momento de ánimos para poder elegir, o sea, ¿qué está sucediendo conmigo? Para poder elegir efectivamente lo más asertivamente posible. Tiene sentido, no sé si en este momento podríamos revisar parte de los resultados, doctor Octavio. Ya tendríamos algunas respuestas. Sí, de hecho ya tenemos algunas respuestas. Me gustaría compartir la pantalla
para que podamos conocer los resultados. Vamos a Ujú. ver qué dicen nuestros jóvenes. A ver. Sí. Acá está. Es que los estaba revisando en este momento. Bueno, aquí vemos que tenemos una edad ya de estudiantes, ya de mayor cantidad de 16 a 18 años, ¿sí? Y tenemos también que el grado en el que se encuentran están en el segundo año de bachillerato, ¿sí? Ok, Tercero o cuarto en el semestre, momento justo. que las opciones de área, sí se está viendo. Sí, 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 sí. Sí. Áreas. Ok. Vemos que básicamente estamos yéndonos aquí a las ciencias biológicas, químicas y de la salud. Sí, aquí está el 42%, es en la mayor cantidad, y en ciencias físico-matemáticas ocupa el segundo lugar. El tercero lo ocupan las ciencias sociales como áreas de conocimiento y le siguen las humanidades. De ahí que nos vamos a las opciones. Aquí vemos que las carreras que más están solicitando van entre medicina, arquitectura, derecho, ¿sí? Permítanme tantito. Veterinaria, psicología, gastronomía, derecho. Como pueden ver, las carreras que están en la área de las químico-biológicas están apareciendo más, ¿sí? Vemos psicología es una de ellas, luego ya vienen las ingenierías, ¿sí? Enología, enóloga o enología. Y, perdón que se me mueve aquí los resultados. Bueno, vemos que básicamente las profesiones son de las más conocidas, entre ellas también pedagogía, odontología, psicología, veterinaria. Y las actividades que se han realizado, planes de estudio, es la que va seguida de recibir consejos tanto de familiares como de amigos, y le continúa en un tercer lugar el investigar el perfil de ingreso, seguida de la asesoría vocacional por un experto en orientación educativa. El 48% de nuestros de las personas que han contestado son las que han ocupado la asesoría vocacional profesional, el 48%. El 75% básicamente es investigar el plan de estudio. Obviamente aquí también vemos que podemos ver que hay alguna persona que haya investigado dos o tres de estos tres aspectos, pero básicamente es el plan de estudios, es recibir los consejos de amigos o familiares, y ver el perfil de ingreso y la asesoría vocacional, seguido de pruebas vocacionales que se aplican, y consultar los costos de la carrera. Y seguida hay un empate entre platicar con profesionales de las opciones y revisar el nivel de empleo. Quedan en último punto, bueno, los puntos más bajos, el porcentaje, tomar cursos de orientación, y bueno, que pedir pedir o solicitar ayuda casi no, y ver que son probar algunas otras opciones de orientación, no las hay, ¿sí? Y en general esos serían los resultados, maestra Sandra. Ok, Y bien. los dejamos, los comentamos para que de esta manera ya las personas, profesores y estudiantes que están escuchándonos, pues puedan darnos también su punto de vista al final de la ponencia.
Sí. Muchísimas gracias, Continuamos, maestra. maestra. Como efectivamente planteamos, Este, a ver, vamos a, ya está viendo en pantalla, ¿verdad? Bien, qué es lo que observamos? Bueno, efectivamente nos damos cuenta que la mayoría de las opciones de los jóvenes que ahorita contestaron están en el área 3. Si bien es cierto, hay aspiraciones por el área 3, por el área 2, por el área 1 de las ciencias físico-matemáticas y las ingenierías, vamos a tener en las opciones también elementos importantes del área 3, pero sobre todo de las carreras más comunes, salvo por ahí física biomédica, que es está entre las que más reciente creación, pero todas las demás están dentro del 50% de las carreras más demandadas, en contraste con las carreras nuevas, con las de nueva creación o con proyección laboral. Asimismo, también vemos que, bueno, en esta población han investigado planes de estudios, lo cual nos parece muy, muy adecuado porque tiene que ver justamente con la parte académica de investigación, y también me llama la atención que solicitan el apoyo de un profesional del área de orientación, que eso me parece que cumple efectivamente o les da mayores elementos para ser asertivos en esta decisión. Ahora bien, vamos a ver con qué otros elementos vamos a complementar esto que ya han hecho, porque efectivamente ya se observa que ya han hecho actividades, ya han realizado cosas, vamos a complementarlo con estos factores que les estamos proponiendo y que cada uno de ellos implica una dimensión por revisar. No, al quedarse en factor no significa que solamente sea un elemento, ¿no? Sino que implica una configuración de elementos que hay que revisar para la decisión de carrera. El primer elemento de los más importantes me parece que es el autoconocimiento. Este elemento, este factor, evidentemente es un concepto muy amplio, es un proceso dinámico, permanente y constante que vamos a estar realizando como seres humanos, en la cual efectivamente nosotros necesitamos tener claridad, por ejemplo, de nuestras creencias, nuestras aspiraciones, nuestros proyectos de vida, nuestras carreras, o sea, qué es lo que queremos hacer, nuestras cualidades también. Evidentemente esto nos va a llevar a contestar una pregunta clave, es decir, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo aquí, ahora y en este momento? Y con esta unicidad que soy yo, y con esto que yo tengo, poco, mucho, mediano, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a vincular con mis opciones de carrera? ¿Cómo lo voy a vincular con un proyecto de vida y con un proyecto de vida escolar particularmente? De tal manera que el autoconocimiento desde la orientación vocacional vamos a tratar de aterrizarlo a un perfil vocacional integral. No solamente quedarnos en la perspectiva de los intereses y de las aptitudes, que es muy común escuchar a los alumnos que solamente quieren una prueba de interés y aptitudes, ¿no? Sino que abrir un poco más el panorama e identificar un perfil personal, vocacional, con los conocimientos previos, ¿no? Que vamos a abordar ahí un poquito la trayectoria académica, las aptitudes, en qué soy bueno, en qué tengo talento, en qué me he desarrollado, en cuanto a los intereses, qué atrae mi atención, qué es lo que me atrapa en el tiempo en cuanto a mis actividades, los valores también. Generalmente no ponemos atención en los valores, sin embargo, hay que hacer una congruencia entre el valor que representa la carrera y el valor propiamente o los valores que para mí son importantes. Y otro elemento tiene que ver con los factores o los elementos de personalidad. ¿Cómo cómo soy yo? Y cómo me exige la carrera que yo me desempeñe. De tal manera que cuando nosotros empecemos a explorar carreras, tratemos de bajar los elementos. Es decir, pienso, por ejemplo, en un abogado, tratar de pensar en la vida real. ¿Cómo va a trabajar un abogado? ¿Cómo se va a desarrollar? Decir, bueno, este abogado para llegar a hacer eso tuvo que pasar por conocimientos previos. ¿Qué debería de saber ese abogado? Y entonces, para ver si eso a mí me interesa, ¿qué habilidad debe de tener? Por ejemplo, esta parte de expresión oral, el poder negociar, el poder desarrollar buenas relaciones interpersonales o los intereses. ¿Qué tipo de temas le interesa? ¿Qué tanto le gusta ayudar a las personas? ¿Qué está asociado, por ejemplo, con los valores? ¿O qué tanto para este abogado es importante el valor de la justicia, la equidad, que es uno de los pilares justamente de las carreras, bueno, de la carrera de Derecho? Los elementos de personalidad. Un abogado, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser empático, tiene que ser negociador, tiene que escuchar, o sea, ¿cómo se tiene que ser? De tal manera que logremos configurar justamente este perfil
vocacional y posteriormente, insisto, vincularlo con el perfil del aspirante. Observaba ahorita en los resultados que muchos han revisado el perfil del aspirante. Ahora vamos a vincularlo con nuestro propio perfil, es decir, qué tengo yo y cómo lo puedo vincular con justamente estas opciones que a mí me interesan. Pero sí tratar de pensar en las carreras desde una realidad, desde la vida cotidiana, porque finalmente ahí las vamos a ejercer. Y en este sentido, por ejemplo, entre los factores que efectivamente hay que revisar, está, como lo había mencionado, los conocimientos previos, que se asocian evidentemente con la trayectoria académica. Con los factores académicos específicamente, que en este sentido, doctor, no sé qué nos menciona usted. Sí, en esta parte del historial académico sí es importante revisar desde que somos pequeños, desde que estábamos en la primaria, cuáles han sido las materias que más nos han gustado, cuáles son las materias que nos han sido más fáciles, cuáles son las materias que se nos han dificultado. Identificar cuáles son aquellas materias que no son fáciles, pero no nos gustan, y aquellas que nos gustan, pero nos hacen difíciles. Entonces aquí hicimos un cuadrito en donde hicimos una combinación. Lo ideal, la parte ideal sería el que les guste y les sea fácil las materias. Este grupo de materias los van a llevar necesariamente a un área de conocimiento. Y ahí podrán ustedes investigar cuáles carreras integran esa área de conocimiento. En la otra cuestión de que si les gusta, pero que les es difícil, hay que tener precaución porque esto los puede llevar a escoger un área o una carrera en donde pues sí les guste, pero si no tienen la capacidad para poder avanzar, lo más seguro es que van a renunciar a ella o van a desertar o van a cambiar carrera. Igual en la parte de que si les es difícil, pero ustedes creen que sí les va a gustar, o se les hace más complicado, entonces igual no van a poder avanzar. Todas estas dos últimas combinaciones, de que si les gusta, pero les es difícil, les van a llevar a probablemente un cambio de carrera, o que si en un momento dado les es muy complicada, pero además ustedes quieren aceptar el reto, pues les va a ser muy complicado. Y entonces sí es importante que dentro de estos factores vean cuáles son aquellas áreas de conocimiento que les son fáciles y que también les gusten. Porque las otras combinaciones de que si les es difícil o si no les gusta, pero si se les facilita, igual los pueden llevar a un cambio de carrera. También tomar en cuenta el promedio global que van teniendo durante toda su carrera, porque hay opciones que les piden un determinado promedio para ingreso. También otra de las características es el manejo de los idiomas y también el manejo del uso de la tecnología de la información y la comunicación como aspectos importantes en el historial académico, maestra Sandra. Y bien, otro de los factores que son importantes son los factores familiares. Regularmente aquí hay familias que por tradición o son abogados y quieren que todos sean abogados, o son médicos y quieren que todos sus hijos sean médicos. Entonces, sí es un problema porque cuando quieren elegir otra opción de carrera, a veces los padres les dicen, bueno, si tú estudias otra carrera, yo ya no te apoyo. Entonces, es un factor importante que hay que tomar en cuenta, convencer a este tipo de padres de que pues deben darle libertad a los hijos para la elección de su propia carrera. Por otro lado, también las expectativas de los familiares. Hay veces que los familiares esperan que sus hijos estudien una carrera que ellos a lo mejor no pudieron estudiar, pero que quieren que sus hijos estudien, entonces los empiezan a inducir y de alguna manera, hasta a veces muy encubierta, los quieren inducir a determinadas carreras. También es importante que en el momento de estar pensando en la elección de carrera se tenga que reflexionar sobre qué tanto estoy cubriendo las expectativas de mis familiares al escoger una carrera, o verdaderamente es una carrera que va de acuerdo a mis características personales, a mis intereses, a mis actitudes, a mi trayectoria académica. Y bueno, ahí entramos un poquito a estos condicionamientos familiares que también plantean que deben seguir determinadas carreras, si no ya no los apoyan económicamente.
Igual existen otros aspectos como los mitos de las carreras, en donde se piensa que hay carreras que sí tienen empleo y hay carreras que no tienen empleo. Hay padres en la experiencia como orientador que hemos visto que hay padres que les dicen, no, no estudies esa carrera porque te vas a morir de hambre, mejor estudia una carrera de verdad. Y ellos los mandan a estudiar carreras, en este caso a veces en la experiencia que he visto, de contaduría, de administración, de medicina, porque esas carreras sí tienen empleo, no te vas a morir de hambre. Si estudias alguna carrera de las humanidades o las artes, te vas a morir de hambre. Y bueno, de ahí pasamos a otro factor que son la oferta académica, maestra Sandra. Sí, así es, efectivamente. ¿Qué implicaría esto? Bueno, ya lo hemos mencionado de manera general, que al menos ahorita que están en la búsqueda de carreras, de verdad, dense la oportunidad de abrir alternativas. No se casen con una sola universidad, con una sola carrera. Abramos alternativas para que nos permita justamente abrir todas las posibilidades, ver lo que hay y lo que podemos escoger y posteriormente hacer el análisis de estas opciones, ¿no? A su vez, también dentro de este análisis de la oferta educativa, pues valorar la infraestructura propiamente institucional. ¿Qué tanto me va a ofrecer esa universidad? La universidad se va a convertir en nuestra segunda casa como estudiantes. Entonces, valorar si tiene intercambios, idiomas, movilidades, recursos culturales, deportivos. O sea, ¿qué me ofrece esta universidad? Para que con ello, pues finalmente se abone a nuestra formación integral como estudiantes, ¿no? Y respecto de los entornos laborales, doctor Octavio. Sí, con respecto a esta parte de los factores laborales, lo que podemos, les quisimos traer esta gráfica porque son el margen en el espacio de edad en el que se encuentran de 15 y 24 años. La realidad laboral que están viviendo actualmente nuestros jóvenes de ese año, de que son un total de 21.933.000 estudiantes, de los cuales ocupan el 17.1% de la población en México. Y Perdón, doctor Angulo, un minuto si pueden ir cerrando, por favor. Sí, ya vamos rápidamente, sí. 8 millones de estos jóvenes son los que trabajan. Entonces, sí es importante que ustedes en esta edad se van dando cuenta que si entran a trabajar van a tener este tipo de empleo y de salario, ¿sí? Que en la siguiente diapositiva vamos a ver rápidamente los salarios. Los jóvenes que nada más tienen primaria ganan un promedio de 5.137, los de secundaria los 5.454, los que tienen la edad en de 15 a 24 que trabajan ganan 5.740 y los que ya tienen una profesión ganan 6.946 pesos mensuales. Entonces es una realidad laboral de los jóvenes. En la siguiente página, entonces, si ustedes van a estudiar una profesión, lo que tienen que hacer rápidamente es ir a visitar profesionales para que puedan platicarles cómo ingresaron al campo laboral, qué nivel de competencias se les exigen en el campo o en el área de trabajo, qué ingresos económicos son los que reciben en esa profesión, cuáles son los riesgos laborales y qué desarrollo profesional les plantean en esos empleos. También otra acción es visitar escuelas y facultades para que vayan viendo la distancia de su casa a la escuela, el transporte que pueden hacer uso, los servicios que ofrece la institución, si hay sistema de becas, las opciones recreativas y deportivas que les ofrecen, el fomento cultural, las opciones para desarrollo académico y las posibilidades de estudio de posgrado. Igual es entrevistar a estudiantes de esas carreras para que les platiquen qué nivel de exigencia tiene la carrera, los tipos de evaluación, cómo es la planta docente, el nivel de la planta docente, las dificultades y oportunidades durante la formación, el tiempo que requieren para el estudio y para la recreación, el costo de los materiales y entrevistar a alumnos tanto de semestres iniciales, intermedios y finales. Y con estas 3 acciones podrían ustedes tener una mayor posibilidad de una toma de decisión de la elección de carrera más informada. Por otro lado, bueno, son algunos aspectos, pero lo que quedaría ya como un poquito más de tarea en esta exposición que les dejaríamos es que qué otros aspectos o qué otros factores faltarían de revisar desde su punto de vista para la elección de carrera. Con esto daríamos así y cerraríamos la plática de hoy.